Muy buenos días, un gusto saludarlo en esta fría mañana, pero iluminada mañana. Al menos hay algo solcito, ¿cierto? Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Hemos avanzado ya por el capítulo 1 y hoy día vamos a terminar el capítulo 1. Vamos a ver del versículo 20 hasta 21 hasta el 45. Pero sí los animo, como siempre, todos los domingos, a leer el texto completo. Repásenlo en la casa, lean el libro completo, no es tan largo, así que los animo a poder leer la escritura. Recapitulando un poco, Marcos es uno de los evangelistas que no solamente retrata algunos eventos de Jesús, sino que tiene un sentido de contar una buena noticia. No solamente contar información acerca de, porque lo que pretende Marcos es que cada persona que lea este evangelio pueda ser impactado por el mensaje de la palabra. Que la vida no siga igual, que la vida no siga de la misma forma. De hecho, recuerden que Juan el Bautista, cuando anunció este mensaje, comenzó diciendo: arrepiéntanse, o sea, cambien su manera de vivir, cambien su manera de pensar, de sentir, sus afectos que van en contra de Dios, busquen a Dios. Jesús comienza su ministerio de la misma forma. ¿Se recuerdan del pasaje que dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado? Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, lo que Juan, lo que Jesús, el mismo Marco, quienes predicaron el Evangelio y toda la Escritura, nos enseña acerca del único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él envió, no para que nuestras vidas queden idénticas, queden iguales, sino para que sean transformadas por el Señor. Entonces aquí en 4 escenas. Ustedes van a ver que cuando Jesús comienza su ministerio, predica esto, llama a algunos a seguirlo, y comienzan eventos que son, para nuestra mirada, espectaculares, que son milagrosos. El primero de ellos, fíjense, el primero de ellos es echar fuera a un espíritu inmundo. El tema espiritual. También sana a la suegra de uno de sus seguidores, que tenía fiebre, Pedro. Y también vemos que mucha gente es sanada por el Señor. Se agolpa la gente en las casas donde Jesús está, y Jesús sana a muchos de enfermedades y también de enfermedades demoníacas. Y también vemos que Jesús sana a un leproso. Son 4 escenas. Vamos a ver que en cada una de escenas hay un énfasis particular de Marcos de presentar, primero, el mensaje de Jesús. Segundo, la autoridad que tenía Jesús. Tercero, la espiritualidad. ¿Qué significará eso? Vamos a verlo después. O sea, la forma de vivir la comunión con el Padre. Y el cuarto punto es la compasión y misericordia de Jesús. Y eso era muy distinto a la vida que llevaban los religiosos de la época, los escribas, los fariseos. Entonces vamos a comenzar diciendo de que Jesús tenía un mensaje central, que era que el reino de Dios se había cumplido y se había acercado, y había un llamado al arrepentimiento y a confiar en la buena noticia del Evangelio. Ese era el énfasis de Jesús. Pero ¿saben qué? La gente escuchaba esto, y como ustedes pueden ver acá, decían: esta es una nueva doctrina. Y también decía, a modo de contraste, Jesús enseña distinto a los escribas, porque habla con autoridad, con una gracia especial. Era diferente, olía distinto, sabía distinto. El que escuchaba decía: aquí hay algo diferente, hay algo del Señor, hay algo vivo, hay algo poderoso, algo eficaz, como la palabra del Señor. Aquí algo hay. Y claro, algo hay. Algo había, porque era el mensaje de salvación predicado a lo largo de la historia de salvación. Era un llamado a arrepentimiento. Era una promesa de perdón de pecados a través del sacrificio de Cristo, el cual había sido anunciado desde la misma caída del ser humano en el Edén. Ustedes se recuerdan que el hombre y la mujer cayeron, desobedecieron delante de Dios. Dios
pone un juicio sobre ellos, puede ser juicio de su propio pecado, porque tenía condiciones claras de que si pecaban morían, si obedecían seguían viviendo. ¿Y qué hizo el ser humano? Desobedeció. Prefirió no creer la verdad de Dios para escuchar la mentira del diablo. Prefirió decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser como Dios. Yo no me conformo con la provisión de Dios. Yo no quiero hacer su voluntad. Yo quiero vivir conforme a mi propia voluntad, mis propios deseos. Si me dicen eso no, precisamente eso es lo que voy a hacer. A veces nos preguntamos y decimos, oye, Dios, qué complicado Dios porque nos prohíbe cosas. Y uno dice, si fuéramos al Edén, Dios le dijo, pueden comer de todo árbol que está ahí, que es delicioso, que es agradable, que es rico, que es sabroso. Pueden comer de todo. Es el Dios nuestro. Pero de un solo árbol no pueden comer. Adivinen de cuál árbol el ser humano comió. Del que le dijeron que no. ¿Saben por qué? En ese momento tenían libre albedrío, era real ahí. Podían decidir obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Si obedecían, comunión perfecta, eterna con Él, por la eternidad. Pero si no obedecían, había una consecuencia del propio pecado, de enfrentarse delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? No te quiero en mi vida, no te creo y no voy a seguirte y por tanto eres un mentiroso. ¿Tanto así? Así es. Cuando pecamos, cualquier pecado que nosotros cometemos, lo hablamos la semana pasada respecto del pecado, hay un pensamiento detrás acerca de Dios, acerca de uno mismo y acerca de cómo satisfacer nuestras propias necesidades. Por tanto, cuando vemos que alguien miente, otro día leíamos con la Trini la historia de Abraham, el padre de la fe. Cuando va a Egipto dice, ¿sabes qué? Eres muy hermosa esposa, entonces di que somos hermanos nomás, quédate calladita, ¿cierto? Y miente. ¿Qué había detrás de esa mentira? Detrás de esa mentira había un temor al hombre y había una desconfianza de la providencia y soberanía de Dios. Por tanto, cuando pecamos, no solamente hacemos algo malo, sino que en relación con Dios, porque decimos, Señor, tú no eres suficientemente bueno y poderoso para protegerme, para amarme, para cuidarme. ¿Se dan cuenta? Detrás de cada pecado hay algo que pensamos respecto de Dios, que no le creemos a Dios, que no queremos que Dios esté en nuestras vidas. Después de un afán incluso. Los afanes llegan a ser pecado, muchas veces. Sí, está bien, nos podemos preocupar. Y eso nos dice, trae esa carga sobre mí, échala delante de mí. Pero ¿qué hacemos a veces? Nos quedamos con esa carga. Y esa carga se hace pesada, se hace dura, y no podemos llevarla, estamos agobiados. Y se convierte ahí en un pecado, ¿saben por qué? Porque le decimos al Señor, no la lleves tú, esa carga la quiero llevar yo puedo, yo quiero, déjamela a mí, por favor. Ni siquiera por favor, déjamela a mí, punto. Y le decimos, Señor, tú no te metas acá. Sí, yo sé que tú eres Dios bueno, eres santo, eres puro, y que cuida de las personas, pero a mí déjame que me cuide solito, por favor. ¿Se dan cuenta? Detrás de cada pecado hay un rechazo a la santidad, a la gloria y al poder de Dios y al cuidado de Dios. Muchos de nuestros actos son con la intención de autoprotegernos, de autosatisfacernos, de buscar nuestra propia vida, comillas, abundante, pero nunca va a ser abundante. ¿Saben por qué? Porque tenemos la vida abundante en Cristo. Y hay un pasaje de Jeremías 2:13 que dice, 2 pecados, 2 males ha cometido mi pueblo. Y uno dice, ¿2 nomás? Sí, ha cometido muchos pecados el pueblo. Pero Jeremías, como profeta de Dios, le dice al pueblo, en nombre de Dios, que el pueblo había cometido 2 pecados. Entonces uno dice, ¿eran 2 nomás? No, eran 2 tipos de pecados.
que ahí se encierra todo el pecado de Israel, con todas sus variedades. Me han abandonado a mí, dice. Es el primer pecado, abandonarme a mí. Y fíjense la ilustración que dice después. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. O sea, tienen agua rica, fresquita, agua viva, agua corriente, agua que tú decís, está rica esta agua. ¿Han tomado alguna vez agua de la cordillera? Es rica, uno dice, wow, de aquí deben sacar el agua purificada. No, mentira, lo hacen de otra parte. De hecho, por aquí, por Tunquera, hay una embotelladora y se dice, ay, no vendrá de la cordillera. No, no viene de la cordillera. No siempre. Pero bueno, no quería matarle la ilusión al respecto. Pero esa agua de cordillera es agua rica, llega con sed. Wow, llegaba a un lugar, pero espectacular. Y el Señor nos dice, el gran problema es que me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, tienen el agua viva ahí y toman la pala y una picota y se van lejos de ahí al desierto y empiezan a picar, a cavar, a hacer un pocito y sale agua, pero agua con barro. Y dice, esta es el agua que quiero. Es curioso. Es casi como los cerditos, ¿cierto? Que ¿han visto Peppa Pig? ¿No lo han visto? No se pierden mucho, pero si lo ven por ahí, es una Peppa la cerdita, que le gusta revolcarse en los charcos. ¿Sí? Y claro, es la naturaleza de un cerdito. Pero a veces nosotros queremos revolcarnos en los charcos, siendo que tenemos un manantial de vida, de agua rica y abundante, y buscamos en los charquitos donde no hay agua pura, no hay agua purificada. De hecho, hay agua con barro. Entonces, detrás de cada pecado, de cada cosa que hacemos en contra de Dios, le decimos, Dios, no te quiero, no quiero tu vida, no quiero tu relación contigo, déjame hacerlo a mi manera. Entonces, vemos que el mensaje de Jesús, a través de todo su ministerio, es: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, por tanto arrepiéntanse de lo que piensan acerca de Dios, de la forma que tienen de autosatisfacerse, de autovalidarse, la autocompasión incluso. Déjenlo y crean en el Evangelio. Dejen esa forma de vida y confíen en el agua de vida abundante que ya tienen en el Señor. Vemos que ese es el mensaje del Evangelio. Pero fíjense que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y Marco, para ser claro, dice, no como los escribas. El contraste es rápido. Y el que leía esto entendía rápidamente. La forma de enseñar de los escribas era conforme a la ley, sí. Y Jesús, ¿qué estaba predicando? ¿La ley? También. De hecho, el reino se ha acercado, es el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento, de que habría un reino sin fin, que Dios levantaría un rey, el Altísimo, el Eterno, que iba a gobernar todo. Entonces no era una novedosa doctrina, era la misma doctrina del Antiguo Testamento, pero predicada de una óptica distinta. Primero era con una autoridad distinta porque era el Hijo de Dios, porque era lleno del Espíritu Santo, y había una gracia, había una comunión con el Padre, que lo hacía verlo de una forma diferente. Pero además, había un contraste en cómo lo interpretaban las Escrituras, porque claro, para ellos era distinto, era diferente. ¿Se recuerdan en el Sermón del Monte? Cuando Jesús le decía, oíste que fue dicho, hágase esto, ¿cierto? Pero yo les digo que era más profundo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pues yo les digo que aún quien piense en su corazón tener algo con otra persona, ya está adulterando en su corazón. O sea, era la misma enseñanza, pero más profunda, llena de autoridad, llena de gracia. Entonces no era algo novedoso, no era algo que irrumpía solamente, era algo que irrumpía por el poder y la autoridad que tenía,
porque hay una comunión. Jesús estaba predicando acerca de la ley, pero lo hacía con autoridad, con gracia, no como los escribas. Entonces vemos que el mensaje del Evangelio, el centro es arrepentimiento y confiar, arrepentimiento y creer, arrepentimiento y alegrarse de la buena noticia que tenemos. ¿Te digo algo? Si creemos en el Evangelio y estamos con la cara taimada, eso es una evidencia de que no estamos creyendo en el Evangelio, no estamos disfrutando del Evangelio. No me refiero a la cara que tienen ahora porque están todos con mascarilla, ¿ya? Me refiero a una actitud de corazón. Y usted sabe lo que estoy diciendo. Usted sabe cómo es vivir la vida cristiana taimado. ¿Ha estado taimado alguna vez en la vida? ¿Ha visto alguna vez a su hijo o su hija taimada? Oye, pero déjame aquí nomás. No me hablé, por favor. Y a veces con Dios es lo mismo. Entonces dice, ya, pues, por tu nombre te dice, oye, ven, oye, déjame aquí nomás. Estoy aburrido, estoy cansado, déjame aquí nomás. Entonces si uno llama arrepentimiento y a creer en el Evangelio, lo que implica gozarse en el Evangelio. Nos preguntamos entonces, ¿es una doctrina completamente novedosa? ¿Enseñó Jesús algo fuera de las Escrituras? No, Jesús enseñó el mismo mensaje, pero con autoridad que era desconocida para esa época. Porque incluso había 400 años en que no habían escuchado ni siquiera una profecía. Lo que se llama los 400 años de silencio de Dios. Vemos que cuando empieza Juan el Bautista a predicar, hay un movimiento ahí del Señor glorioso. La gente empieza a decir, algo está pasando. Entonces vemos que tiene una consecuencia el mensaje del Evangelio. Y aquí hoy quiero recordarles algo que hemos predicado otras veces. También lo vimos en Hechos, que cuando Jesús vence en la cruz, Jesús vence a 4 enemigos. A ver si se recuerdan, si tienen anotado en sus apuntes por ahí. ¿Cuáles son los 4 enemigos que Jesús venció? Voy a decirlo. Al diablo y sus huestes de maldad. ¿Te recuerdan? Venció la muerte, venció el pecado y venció al mundo. Lo voy a repetir. Al diablo y sus huestes de maldad, venció al pecado nuestro, venció a la muerte y venció al mundo. Y vemos acá cómo a través de Marcos estamos viendo cómo se despliega esto. Fíjense cuál es el primer evento milagroso que Jesús efectúa cuando comienza su ministerio. Y entrando en Capernaum, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Fíjense la escena. No estaba en la calle, estaba en la sinagoga, donde se predicaba la palabra de Dios. Y él estaba enseñando ahí. Seguramente abrió un rollo, leyó una porción de la Escritura y lo exhortó, lo interpretó, lo llevó a la práctica, a la aplicación. La gente se sintió interpelada por él. Decir, wow, esto es distinto. Me llama arrepentimiento. Hay una autoridad diferente. Hay un poder disponible para vivir la vida del Señor. Esto me gusta, esto me asombra. Y se admiraban. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. La escena era en la religiosidad propia del pueblo judío. En la sinagoga misma había un hombre que tenía espíritu inmundo. ¿Y qué pasó? ¿Hizo escándalo Jesús? ¿Hizo una campaña de liberación? No. Ese espíritu inmundo sabía con quién se había encontrado. Sabía con quién se había encontrado. Y dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué tienes con nosotros? Es como que, por favor, no nos hagas nada. No te metas con nosotros, por favor, porque sabemos nuestro final.
Sabemos que destrucción. ¿Has venido ya a destruirnos? Pero también era una provocación. Era como, ¿han visto eso que cuando antes era más común esa ilustración? ¿Le tocaba la oreja a alguien? Decía, le tocó la oreja, ay, como que yo quiero pelear. ¿Ustedes creen que Jesús se inmutó? Porque podría haber dicho, oye, tú vienes a destruir, ¿no? Jesús podría haberlo destruido en ese momento completamente. Haber mandado a sus ángeles para destruir a esos demonios. Perfectamente. Pero estaba esperando el momento preciso. Que era sufriendo en la cruz. Para poder salvarnos de nuestros pecados. Pero Jesús ya estaba anunciando que había destrucción. Y dio voces a este demonio. Y Jesús le reprendió y le dijo, cállate y sal de él. Cualquier autoridad. Había una autoridad gigantesca, poderosa. Y le pregunto, ¿hizo algún escándalo Jesús? Hizo, no sé, empezó a gritar, a saltar, ¿no? Con autoridad, cállate, sal de él. ¿Y salió? Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y lo obedecen. Nos damos cuenta que hay una autoridad real, un poder real, que transforma los corazones, que echa fuera demonios, incluso echa fuera toda influencia, que nos aparta de la voluntad del Señor. Quizá usted se preguntará, quiero servir a Dios, quiero amar a Dios, quiero buscar a Dios. Quiero buscar a Dios en oración. Pero me cuesta. De hecho, mañana voy a levantarme a las 5 de la mañana. Para poder cantar con autoridad ese cántico, temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Entonces, ¿por qué no puedo? ¿Te digo algo? A veces olvidamos algo que es lo espiritual. Que hay una posición espiritual que no quiere que tú puedas buscar al Señor. A veces ustedes se quedan dormidos en las noches. No, quiero orar en la noche. Señor Jesús, empieza a orar. Quiero darte gracias por... Y despierta a las 8 de la mañana y dice, amén. Oré toda la noche. Y entre medio con sueños y cosas por aquí, cosas raras. Pero os digo algo, no descuidemos que hay una realidad espiritual. A veces pensamos que lo espiritual es algo que está lejano de nuestra realidad. Quizás porque no lo vemos. Pero curioso, ves serie de Netflix y estás pero despertito. Y viene la otra, ya, démosle nomás. Si dijeron lo mismo respecto de la oración, no, lloramos suficiente. Lloramos 10 minutos ya. ¿Se dan cuenta? Los contrastes que hay. ¿Ustedes creen que esto es porque se da naturalmente nomás? No, hay un mundo espiritual que está en oposición para que no escuchemos su palabra, para que no leamos su palabra, para que no estemos orando, para que no estemos atentos y nos da somnolencia espiritual, para que no veamos, para que no nos asombremos, para que no nos deleitemos, para que no nos maravillemos del mensaje del Evangelio. Hay ojos cerrados para ver la gloria de Cristo. Pero el Señor dice que Él vino a dar vista a los ciegos. Voy a leer ese pasaje. Lucas 4, que es cuando comienza su ministerio. Son paralelos a Marco incluso, y Mateo. Lucas 4 dice lo siguiente. Vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrolló el libro, se lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Hoy está disponible el poder de Dios para que tengamos una visión espiritual y no nos quedemos dormidos. Para que tengamos una visión espiritual y veamos la gloria de Cristo. Para que no quedemos impávidos, indiferentes en la vida cotidiana. Para poner un hambre en nuestros corazones y buscarlo a Él. Hoy. ¿Ha luchado usted muchas veces con el intento de orar? Si gusta puede levantar sus manitos. Sí, luchado. ¿Se siente identificado con esa oración de toda la noche? Pero por supuesto, muchas veces. A veces creemos que son nuestras fuerzas nomás. No, es que el día fue muy agotador. Te digo algo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Nuestra carne no. Jesús oraba. Vemos ahí después la espiritualidad de Jesús. Y vamos avanzando en este pasaje. Jesús sana enfermos. La gente sabe respecto de Él. Y Jesús va a la casa de Simón. ¿Quién es Simón? Pedro. Simón Pedro. Llegó de noche. Fueron a la casa de Simón. Estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Él se acercó, la tomó de la mano, la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Y aquí quiero enfocar en la espiritualidad de Jesús, en cómo vivió la vida ministerial. ¿Se recuerdan que Jesús predicó el Evangelio y la gente dijo: wow, aquí hay algo diferente? La fama se esparció de Jesús. Si hubiera sido como uno de nosotros, diríamos: oh, qué maravilloso esto. La gente me sigue. Y sigamos con esto. Pero Jesús, había un momento en que estaba con las multitudes, había un momento en que se apartaba de las multitudes y se acercaba a orar con el Padre. Y fíjense acá, había un momento en que se alejó de las multitudes y se acercó y entró a una casa, a la casa de sus amigos, sus discípulos, vio a la suegra de Pedro, va y la sana. Y dice: wow, no fue un divo Jesús. Ojo con líderes espirituales que son divos. La palabra dice que no. O sea, no, que nunca es la fama, sino que están en lo público, pero también en lo privado. Están compartiendo ahí el pan en las casas. Que están ahí abriendo sus corazones con otros. Y después dice, sana a esta mujer. Y vemos que se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Dependencia del Padre. Dependencia del Padre para hacer todo lo que tenía que hacer. Estaba la multitud, pero también estaba con el uno a uno. Estaba la multitud, pero estaba también en las casas. Eso habla de una espiritualidad sana y correcta. Estaba en lo público, pero no era el activismo. No era como que, voy a hacer más cosas entonces. Había un tiempo también para reposar y para orar con el Padre Celestial. Y eso también nos ocurre a nosotros. Y eso no solamente en lo ministerial, también ocurre en lo doméstico. ¿Se han fijado que cuando hay comida en la casa, hay cena, después se junta algo en la cocina? ¿Qué se junta? Todo es. ¿Qué se junta? La loza. Y como que se multiplica para eso, ¿cierto?
Como que no se para nunca de limpiar. Y uno podría decir, pero es que está sucio y hay que limpiarlo sí o sí. Y sí, efectivamente, es bueno ser limpio. Es bueno lavar la loza, no digo lo contrario. Pero hay un momento también de parar. Porque si es por limpiar, puede ser siempre, ¿cierto? Para decir, voy a estar un tiempo con mi Señor. Eso es necesario y es posible. Cuando uno está trabajando en una actividad X, uno podría seguir trabajando. Se acabó, cuando usted dice ya se acabó mi jornada laboral. ¿Terminó todo? ¿Qué cosas pendientes? ¿Cierto? ¿Y podría seguir? Podríamos seguir. Pero se nos dice, ¿sabes qué? Para. Y anda y busca a tu Padre Celestial. Punto número 1, el énfasis de la enseñanza predicada. 2, la autoridad de Jesús. 3, la espiritualidad de Jesús. Y 4, la misericordia de Jesús. Que vamos a verlo, yo creo, la próxima semana, en el próximo capítulo. El próximo domingo, que habla acerca de la compasión que tuvo Jesús respecto de ese leproso, que estaba abandonado, dejado fuera, y Jesús va y lo toca, que es la verdadera inclusión. Yo estoy contigo. Yo no te he dejado solo. Yo quiero sanarte. Yo quiero limpiarte. Entonces vemos que Jesús nos desafía, primero, a amar su palabra y su mensaje del Evangelio. Segundo, a ser transformados por este mensaje. Y cuando nos vemos la gloria del Evangelio y la gloria de Cristo, Señor, orar, pide ayuda a otros. ¿Sabes qué? La verdad, tengo problemas para orar. ¿Me ayudas a orar? Ah, yo también, oremos juntos. Y así, la vida del Señor se va avivando. La vida de la iglesia se va avivando en el poder del Espíritu Santo. Así que los animo a arrepentimiento, creer en el Evangelio, a buscar la comunión con el Señor y a buscar la compasión del prójimo. Desafío. Si usted realmente dice, ¿sabes qué? Me ha costado mucho orar este tiempo, que sea su oración, orar al Señor. Que sea su clamor, Señor, por favor, hasta que pueda orar con libertad. Y todo lo que impide eso, dejarlo a un lado. Y pedirle al Señor que Él irrumpa en nuestras vidas, con su poder y autoridad, para que podamos ser una iglesia, y hijos y familias que oran. Los invito a orar y clamar por esto. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú has venido para dar libertad a los cautivos de corazón, a dar vista a los ciegos, a permitirnos oír. Y queremos pedirte que tú abras nuestro corazón, que tu Espíritu Santo irrumpa sobre nuestras vidas y despeje toda tiniebla, toda duda, todo cansancio, toda somnolencia espiritual, y podamos ver tu gloria y disfrutar el mensaje del Evangelio. Y queremos pedirte que eso sea tan vivo en nuestros corazones que nos lleve a orar, a buscarte en comunión individual, familiar y eclesiástica, Señor. Que podamos rogar por tu presencia diaria, sabiendo que tú estás ahí, disponible, para llenar nuestros corazones y vivir la vida abundante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.